El eco de esas palabras aún resuena en mis oídos como un martillo contra mi alma. Mamá, sal de la casa ahora. Jamás pensé que mi propia sangre, mi hijo Eduardo, me diría algo así con esa desesperación en la voz. Pero para entender cómo llegamos a este momento de terror absoluto, debo contarles desde el principio. Mi nombre es Josefina Morales, tengo 63 años y toda mi vida la he construido en esta hermosa casa de Monterrey, México. Una casa que compré con el sudor de 30 años, trabajando como enfermera en el hospital universitario, sacrificando vacaciones, fines de semana y hasta mi propia salud para darle un hogar digno a mi familia. Cada peso de los 2.3 millones que costó esta propiedad en 1995 representaba noches sin dormir, turnos dobles y la esperanza de ver a mis hijos crecer en un lugar seguro. Eduardo, mi único hijo, se casó hace 7 años con Marisol Torres, una mujer que desde el primer día me trató con una frialdad que cortaba el aire. Pero por amor a mi hijo y por el bien de la familia, siempre mantuve la paz. Cuando nació mi nieta Camila hace 5 años, pensé que finalmente tendríamos la armonía que tanto anhelaba. Esa pequeña de ojos grandes y sonrisa traviesa se convirtió en la luz de mis días. La semana pasada estábamos preparando todo para celebrar el cumpleaños número 64 de mi hermana Rosa. Toda la familia vendría a casa, como siempre habíamos hecho. La cocina olía a tamales de dulce y el mole que había estado preparando desde el amanecer. Camila jugaba en la sala mientras yo terminaba de decorar el pastel, cuando de repente se acercó corriendo hacia mí. «Abuela Josefina», me dijo con esa vocecita dulce que siempre derretía mi corazón, «¿por qué mamá está ahí adentro?», y señaló directamente hacia la pared que separaba la sala del cuarto de huéspedes. Me reí pensando que era uno de sus juegos imaginarios. «¿Dónde, mi amor? No veo a nadie». Pero Camila insistió. Sus ojitos se pusieron serios de una manera que me heló la sangre. «Sí está ahí, abuela. Papá me dijo que era nuestro secreto. Que no le dijera a nadie que mamá está ahí dentro de la pared». El mundo se detuvo. El ruido de la batidora en la cocina se volvió ensordecedor. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Un secreto? ¿Marisol dentro de la pared? Con manos temblorosas, tomé mi teléfono y marqué el número de Eduardo. «¿Mamá? ¿Qué pasa?», contestó con una voz extraña, nerviosa. «Eduardo, ¿dónde está Marisol? Camila dice cosas muy raras sobre que está dentro de la pared y que tú le dijiste que era un secreto». El silencio del otro lado del teléfono fue tan profundo que pensé que se había cortado la llamada. Luego escuché su respiración entrecortada, como si hubiera estado corriendo o llorando. «Mamá», susurró con una voz que no reconocí, quebrada y llena de terror. «Sal de la casa ahora. Toma a Camila y vete inmediatamente. No hagas preguntas, solo hazlo». Mis piernas se volvieron gelatina. En 63 años de vida había enfrentado emergencias médicas. Había perdido a mis padres. Había atravesado el divorcio más doloroso de mi vida, pero jamás había sentido un miedo tan primitivo y visceral como en ese momento. «Eduardo, me estás asustando. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu esposa?» «Mamá, por favor», gritó con desesperación. «Solo sal de ahí. Voy para allá con la policía». La línea se cortó y yo me quedé ahí parada, sosteniendo el teléfono mientras Camila me miraba con esos ojos inocentes que acababan de destrozar mi mundo. Si esta historia los ha impactado tanto como a mí vivirla, los invito a darle like a este video y suscribirse al canal para conocer todo lo que descubrimos esa noche. También déjenme un comentario contándome desde dónde están viendo esta historia y qué hora es en su país. Su apoyo significa todo para mí mientras comparto esta experiencia que cambió nuestras vidas para siempre. Los siguientes minutos fueron los más largos de mi vida. Camila me miraba sin entender por qué de repente su abuela, que siempre había sido su refugio de calma, temblaba como una hoja en tormenta. Traté de mantener la compostura, pero cada fibra de mi ser gritaba que algo terriblemente malo había pasado en mi propia casa, el lugar donde me había sentido segura durante casi 3 décadas. «Camila, mi amor», le dije tratando de controlar el temblor en mi voz, «vamos a hacer un juego. Vamos a salir al jardín a esperar a papá. ¿Te parece?» Ella asintió, pero pude ver la confusión en sus ojos. Era una niña inteligente y sabía que algo no estaba bien. Tomé mi bolsa, las llaves del auto y la mano de mi nieta, dirigiéndonos hacia la puerta principal.
pero justo antes de salir, algo me detuvo. Una necesidad compulsiva de mirar hacia esa pared que Camila había señalado. La pared lucía completamente normal. Era la misma pared color marfil que había pintado el año pasado, con los mismos cuadros familiares que habían estado ahí durante años. Pero ahora, bajo la nueva luz de las palabras de Camila, todo se sentía siniestro y amenazante. «Abuela, ¿escuchas eso?», susurró Camila, tirando de mi vestido. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. Un sonido muy tenue, casi imperceptible, como si alguien estuviera arañando, golpeando suavemente. Venía de detrás de esa pared. El terror que sentí en ese momento fue tan intenso que pensé que me daría un infarto. Mis años como enfermera me habían enseñado a mantener la calma en situaciones de crisis, pero esto era diferente. Esto tocaba algo primordial, algo que despertaba todos mis instintos de supervivencia. Salimos corriendo de la casa, literalmente corriendo. Subí a Camila al auto y manejé hasta la casa de mi vecina Esperanza, quien vivía 3 cuadras más abajo. Llamé al timbre con desesperación, y cuando abrió la puerta, debió haber visto algo terrible en mi rostro, porque inmediatamente nos hizo pasar. «Josefina, ¿qué te pasa? Estás pálida como un fantasma». «Esperanza, necesito que cuides a Camila. Eduardo está viniendo con la policía y no sé qué está pasando en mi casa». En ese momento sonó mi teléfono. Era Eduardo otra vez. «¿Ya saliste, mamá?» «Sí, estamos en casa de Esperanza con Camila». «Eduardo, por favor dime qué está pasando. Me estás matando de miedo». Lo escuché respirar profundamente antes de hablar. «Mamá, Marisol desapareció hace 3 días. Pensé que se había ido con su hermana a Guadalajara porque habíamos discutido, pero cuando Camila comenzó a decir esas cosas sobre que mamá estaba en la pared, recordé algo». «¿Qué cosa, hijo?» «El martes en la noche, después de nuestra pelea, Marisol dijo que iba a caminar para calmarse, pero nunca regresó. Yo asumí que se había ido de la casa, enojada, pero esta mañana llamé a su hermana y me dijo que Marisol nunca llegó allá». Mi sangre se congeló completamente. «Eduardo, ¿estás diciendo que tu esposa ha estado desaparecida 3 días y no me dijiste nada?» «No quería preocuparte. Pensé que había sido una de esas peleas de matrimonio y que regresaría cuando se le pasara el enojo. Pero cuando Camila dijo eso sobre la pared, mamá, esa pared se construyó la semana pasada». «¿Qué?». No podía creer lo que estaba escuchando. Contraté a unos albañiles para hacer unas reparaciones en el cuarto de huéspedes. Dijeron que necesitaban hacer una pared nueva para arreglar unos problemas de humedad. Gastamos 35,000 pesos en esa remodelación. El mundo comenzó a girar a mi alrededor. La cronología encajaba de una manera horrible y perfecta. Marisol desaparece un martes por la noche. El miércoles aparecen los albañiles. Y ahora, 5 días después, mi nieta de 5 años dice que su mamá está dentro de esa pared nueva. «Eduardo», susurré, «¿revisaste las referencias de esos albañiles?». El silencio en el teléfono fue su respuesta. La sirena de la policía quebró el silencio de la tarde como un grito desgarrador. Desde la ventana de Esperanza pude ver las luces rojas y azules reflejándose en los cristales de mi casa, mi hogar, que ahora se había convertido en una escena de crimen potencial. Eduardo llegó al mismo tiempo que las autoridades, y su rostro era el de un hombre que había envejecido 10 años en una semana. «Camila, mi amor», le dije a mi nieta mientras la abrazaba, «papá necesita que le cuentes a estos señores policías lo mismo que me dijiste a mí sobre mamá». El detective González, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una mirada que había visto demasiado en su carrera, se agachó hasta quedar a la altura de Camila. Su voz era suave, como la de un abuelo hablando con su nieta. «Hola, pequeña. Me llamo Carlos. ¿Puedes contarme sobre mamá?». Camila lo miró con esos ojos grandes y cristalinos, y con la honestidad brutal de los niños, repitió exactamente lo que me había dicho. «Mamá está ahí adentro, en la pared. Papá me dijo que era nuestro secreto, que no le dijera a nadie». El detective miró a Eduardo con una expresión que me heló hasta los huesos. «Señor Torres, vamos a necesitar que nos acompañe para hacerle algunas preguntas, y vamos a revisar esa casa completamente». «¡Yo no hice nada!», gritó Eduardo, y por primera vez en mi vida vi a mi hijo completamente desesperado. «Yo contraté a esos albañiles, pero no sabía. Pensé que era una remodelación normal».
¿Tiene los datos de contacto de esa empresa?, preguntó el detective González mientras tomaba notas. Eduardo sacó su teléfono con manos temblorosas. Se llaman Construcciones Rápidas Monterrey. El jefe se llama Ramón Vega. Me cobró 35,000 pesos por arreglar problemas de humedad y construir esa pared nueva. Yo sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Eduardo, ¿35,000 pesos por una pared? Eso es demasiado dinero para una reparación tan simple. El detective levantó la vista de sus notas. Señora Morales, ¿usted autorizó esta construcción en su propiedad? Por supuesto que no. Es mi casa. Yo hubiera tenido que dar permiso para cualquier remodelación. Eduardo, ¿cómo pudiste tomar esa decisión sin consultarme? Mi hijo se desplomó en una silla, cubriéndose la cara con las manos. Marisol dijo que era una sorpresa para ti, mamá, que quería arreglar el cuarto de huéspedes para que estuviera más bonito cuando vinieran los invitados para el cumpleaños de tía Rosa. Dijo que hablaría contigo después de que estuviera terminado. ¿Y dónde está el recibo de ese pago?, preguntó el detective. Pagué en efectivo. Ramón dijo que así me haría un descuento. El detective González y su compañero intercambiaron una mirada que no me gustó nada. En mis años como enfermera había aprendido a leer las expresiones faciales, y esas miradas hablaban de sospecha y de casos que habían visto antes. Señor Torres, necesitamos que venga con nosotros a la estación para tomar su declaración formal. Y ustedes, nos dijo a Esperanza y a mí, no pueden regresar a la casa hasta que terminemos la investigación. ¿Investigación de qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Señora, su nieta afirma que su madre está dentro de una pared que se construyó justo después de la desaparición de la señora Torres. Vamos a necesitar traer un equipo especializado para revisar esa estructura. Camila, que había estado jugando silenciosamente con sus muñecos en el sofá de Esperanza, de repente habló con esa claridad brutal de los niños. ¿Van a sacar a mamá de ahí? Ella no puede respirar bien adentro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos los adultos en esa habitación nos miramos con una mezcla de horror y comprensión terrible. Si Camila tenía razón, si Marisol realmente estaba dentro de esa pared, cada minuto que pasaba podía ser crucial. El detective González tomó su radio y habló rápidamente. Central, necesito un equipo de rescate y perros de búsqueda en la dirección que les pasé. Y contacten al forense del estado. Esto se está convirtiendo en un código rojo. A las 10 de la noche, mi casa parecía el set de una película de terror. Reflectores enormes iluminaban cada rincón como si fuera de día, y el equipo de rescate había convertido mi tranquilo hogar en una operación de emergencia que me quitaba el aliento. Los perros de búsqueda llegaron primero, y ver cómo se dirigían directamente hacia esa pared maldita confirmó mis peores pesadillas. Señora Morales, me dijo el capitán de bomberos Rodríguez, un hombre corpulento con más de 20 años de experiencia en rescates, los perros detectaron algo detrás de esa pared. Vamos a proceder con mucho cuidado para no causar daño a cualquier persona que pueda estar ahí. Yo estaba parada en el jardín, sosteniendo a Camila, que se había quedado dormida en mis brazos después de tanta conmoción. Eduardo había regresado de la estación de policía, pálido como un muerto, acompañado de un abogado que había conseguido de último minuto. La investigación preliminar había revelado que Construcciones Rápidas Monterrey no existía como empresa registrada, y el número de teléfono que Eduardo tenía ya no funcionaba. «Mamá», me susurró Eduardo acercándose, «el abogado dice que las cosas se ven muy mal para mí. La policía piensa que yo...» «No digas nada más», lo interrumpí con una firmeza que no sabía que tenía. «Tu hija acaba de perder potencialmente a su madre, y tú eres lo único que le queda. No voy a permitir que destruyas lo poco que nos queda de familia con especulaciones». El ruido de las máquinas perforadoras comenzó a resonar desde el interior de la casa. Cada golpe era como un martillazo en mi corazón, porque sabía que estábamos a punto de descubrir algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los 2.3 millones de pesos que había invertido en esta casa, los 30 años de trabajo que representaba, todo se estaba convirtiendo en cenizas. «¡Capitán!», gritó uno de los rescatistas desde adentro. «¡Encontramos algo!». Mi corazón se detuvo completamente. Eduardo se puso de pie de un salto y trató de correr hacia la casa, pero los policías lo detuvieron inmediatamente. «Nadie entra hasta que sepamos qué encontramos», dijo el detective González con autoridad.
Pasaron 20 minutos que se sintieron como 20 horas. Finalmente, el capitán Rodríguez salió de la casa con una expresión que no pude descifrar. Se acercó a nosotros lentamente, quitándose el casco y limpiándose el sudor de la frente. Encontramos un espacio hueco detrás de la pared, anunció. Hay evidencia de que alguien estuvo ahí recientemente. ¿Marisol?, preguntó Eduardo con la voz quebrada. Señor Torres, encontramos ropa de mujer, algunos objetos personales y... Se detuvo, mirando hacia donde Camila dormía en mis brazos. Necesitamos que identifique estos objetos. Me temblaron las piernas. No encontramos un cuerpo, señora Morales, pero sí encontramos evidencia de que alguien estuvo encerrado en ese espacio durante varios días. Eduardo se desplomó en el suelo, como si le hubieran quitado todos los huesos del cuerpo. Entonces está viva. Marisol está viva en algún lugar. El detective González negó con la cabeza gravemente. Señor Torres, la evidencia forense preliminar sugiere que quien estuvo en ese espacio no sobrevivió mucho tiempo, pero el cuerpo fue movido recientemente. ¿Qué significa eso?, pregunté, aunque parte de mí no quería saber la respuesta. Significa que alguien más está involucrado en esto. Alguien que tiene acceso a su casa y que sabe exactamente lo que pasó con su nuera. En ese momento, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Con manos temblorosas contesté. ¿Señora Morales? Era una voz de hombre que no reconocí, áspera y amenazante. Espero que haya disfrutado nuestra pequeña sorpresa. ¿Quién es usted?, logré susurrar. Alguien que conoce muy bien a su familia y que tiene algo que ustedes quieren recuperar. La voz al otro lado del teléfono era fría como el hielo, con un acento norteño que me erizó la piel. Le hice señas desesperadas al detective González, quien inmediatamente activó un dispositivo para grabar la llamada. ¿Dónde está mi nuera?, pregunté, tratando de mantener la voz firme, aunque me temblaba todo el cuerpo. Tranquila, doña Josefina. Su nuera está... Digamos que está descansando en un lugar muy especial, pero si quiere volver a verla con vida, va a tener que seguir mis instrucciones al pie de la letra. Eduardo me arrebató el teléfono de las manos. Hijo de puta, ¿qué quieres? Dime qué quieres y déjala ir. Ah, Eduardo Torres, el esposo modelo que no se dio cuenta de que su esposa desapareció durante 3 días. ¡Qué patético! La risa del hombre era como cristales rotos. Quiero 5 millones de pesos, y los quiero en 24 horas. ¡5 millones! Gritó Eduardo. No tengo ese dinero. Nadie en mi familia tiene esa cantidad. Oh, pero sí la tienen. Tu mamita tiene una casa muy bonita en Monterrey que vale más de 4 millones en el mercado actual. Y tú tienes tu negocio de repuestos automotrices que vale otros 2 millones, ¿no es cierto? Mi sangre se congeló. Este hombre sabía detalles íntimos de nuestras finanzas, de nuestras propiedades. Había estado investigando a nuestra familia durante semanas, quizás meses. ¿Cómo sabes?, comenzó Eduardo. Sé muchas cosas, Eduardo. Por ejemplo, sé que tu mamá guarda 300,000 pesos en efectivo en una caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe en su recámara. Dinero que ha estado ahorrando durante años de sus trabajos de enfermería privada. Me quedé sin aliento. Ese dinero era mi fondo de emergencia, mi seguridad para la vejez. Solo Eduardo sabía de su existencia, porque se lo había contado cuando él pasó por problemas financieros hace 2 años y necesitaba un préstamo para salvar su negocio. Escúchame bien, continuó el hombre. Van a vender todo lo que tengan, la casa, el negocio, van a sacar todo el efectivo que puedan. Y me van a entregar 5 millones de pesos mañana a las 8 de la noche en el estacionamiento del centro comercial Plaza Fiesta. ¡Es imposible!, gritó Eduardo. No se puede vender una casa en 24 horas. Entonces, será mejor que encuentren otra manera de conseguir el dinero, porque si no aparecen mañana con la cantidad completa, Marisol va a desaparecer para siempre. Y esta vez no van a encontrar ni siquiera su ropa. El detective González me hizo señas para que mantuviera la conversación activa. ¿Cómo sabemos que ella está viva?, pregunté con voz temblorosa. Hubo una pausa, y luego escuchamos la voz de Marisol al fondo, débil pero reconocible. Josefina, ayúdenme, por favor. Eduardo se desplomó, llorando como un niño. Marisol, amor, vamos a sacarte de ahí. Ahí tienen su prueba de vida, dijo el hombre. Pero no se hagan ilusiones. Cada hora que pasa sin que tengan el dinero, ella está más cerca de la muerte. Y una cosa más, si veo un solo policía cerca del centro comercial mañana, la mato inmediatamente.
Sé que están grabando esta llamada y sé que las autoridades están involucradas, pero si quieren ver a Marisol viva, van a tener que elegir entre la justicia y la familia. ¡Espera!, gritó Eduardo. ¿Cómo sabemos que la vas a liberar si te damos el dinero? No lo saben, pero es la única oportunidad que tienen. 5 millones de pesos, mañana a las 8 p.m., estacionamiento de Plaza Fiesta, nivel 3, junto a la fuente. Vengan solos Eduardo y la vieja. Si veo a alguien más, si siento que me están tendiendo una trampa, Marisol muere. La línea se cortó y nos quedamos en un silencio sepulcral. Camila seguía dormida en mis brazos, ajena al hecho de que su mundo estaba siendo destruido sistemáticamente. «Detective», dije con una voz que no reconocí como mía. «¿Qué opciones tenemos?». González negó con la cabeza gravemente. «Señora Morales, no podemos aconsejarle que pague un rescate. Esto establece un precedente peligroso y no hay garantía de que liberen a su nuera. Pero tampoco hay garantía de que la mantenga viva si no pagamos», repliqué. Eduardo se puso de pie con una determinación que no había visto en él durante toda esta crisis. «Mamá, vamos a conseguir ese dinero. No me importa si tengo que vender todo, si tengo que endeudarme para el resto de mi vida. Voy a traer a Marisol a casa». La madrugada me encontró sentada en la cocina de Esperanza, con una taza de café frío en las manos y una decisión que podía destruir el resto de mi vida. Los números no mentían. Entre mis ahorros, el valor de la casa y el negocio de Eduardo, podríamos reunir los 5 millones de pesos que pedía el secuestrador, pero significaría perder todo lo que había construido en 63 años de existencia. Eduardo había pasado toda la noche al teléfono, contactando a prestamistas, bancos y conocidos que pudieran ayudarnos. Su negocio de repuestos automotrices, que había construido durante 10 años con un préstamo inicial de 150,000 pesos que yo le había dado, ahora podía salvarnos. Había encontrado un comprador dispuesto a pagar 1.8 millones en efectivo, pero necesitábamos el resto. «Mamá», me dijo con los ojos rojos de no haber dormido, «encontré a alguien que puede darnos un préstamo hipotecario de emergencia sobre la casa. Son 3.5 millones de pesos, pero los intereses son del 18% anual. Eso significa que estaría pagando más de 600,000 pesos al año solo de intereses». Calculé rápidamente. «Eduardo, a mi edad nunca podré pagar esa deuda. Mamá, después de que recuperemos a Marisol, encontraremos la manera. Tal vez podamos recuperar el dinero cuando atrapen a estos criminales». El detective González, que había permanecido con nosotros toda la noche monitoreando posibles llamadas adicionales, intervino. «Señora Morales, debo advertirle que estadísticamente, menos del 30% de los rescates pagados resultan en la liberación segura de la víctima, y la recuperación del dinero es aún menos probable». «¿Y cuáles son las estadísticas si no pagamos?», pregunté, aunque sabía que no querría escuchar la respuesta. «En casos de secuestro, donde se detecta que la víctima ya ha sido trasladada varias veces, las posibilidades de encontrarla con vida disminuyen significativamente cada día». Camila se despertó en ese momento y se acercó a mí frotándose los ojos. «Abuela, ¿ya encontraron a mamá?». Mi corazón se quebró en 1000 pedazos. Esta niña había perdido su hogar, su estabilidad y potencialmente a su madre en menos de 24 horas. ¿Cómo podía mirarla a los ojos y decirle que no iba a hacer todo lo humanamente posible por traer a Marisol de vuelta? «Camila, mi amor», le dije abrazándola, «papá y yo estamos haciendo todo lo posible para traer a mamá a casa». «¿Tú también vas a desaparecer, abuela?», preguntó con esa honestidad brutal de los niños que rompe el alma. En ese momento tomé mi decisión. Me levanté, tomé mi bolsa y saqué las llaves de la casa. «Eduardo, vamos a conseguir ese dinero». «¿Estás segura, mamá?». «Hijo, esa casa representaba mi futuro, mis años dorados, mi seguridad. Pero sin familia, ¿de qué sirve la seguridad? Marisol no es solo tu esposa, es la madre de mi nieta, es parte de nuestra familia». El proceso legal para obtener el préstamo hipotecario de emergencia fue un infierno burocrático. Tuve que firmar documentos que ponían en riesgo no solo la casa, sino también mi pensión de enfermera y cualquier activo que pudiera tener en el futuro. El prestamista, un hombre rechoncho con anillos de oro en todos los dedos, me miró con esa mezcla de compasión y avaricia que caracteriza a los buitres financieros. «Señora Morales, ¿está completamente segura de esta decisión?
Una vez que firme estos papeles, si no puede pagar las mensualidades de 87,000 pesos mensuales, perderá la propiedad automáticamente. Estoy segura, mentí, porque en realidad estaba aterrorizada. A las 6 de la tarde teníamos los 5 millones de pesos en efectivo. El dinero llenaba 3 maletas deportivas y pesaba más de lo que había imaginado. Era físicamente pesado, pero el peso emocional era aplastante. Cada billete representaba años de trabajo, de sacrificio, de sueños que estaba entregando a cambio de una esperanza. «Detective González», le dije mientras cargábamos las maletas en el auto, «si esto sale mal, si nos pasa algo a Eduardo y a mí, por favor asegúrese de que Camila esté bien cuidada. Mi hermana Rosa puede hacerse cargo de ella. Señora Morales, aún podemos intentar un operativo encubierto». «No», lo interrumpí. «Este hombre demostró que sabe todo sobre nosotros. No voy a arriesgar la vida de Marisol porque ustedes quieran atrapar a un criminal. Primero salvamos a mi nuera, después pensamos en la justicia». El centro comercial Plaza Fiesta nunca me había parecido tan siniestro como esa noche. Las luces de neón que normalmente creaban un ambiente festivo ahora proyectaban sombras amenazantes en cada rincón. Eduardo manejaba con las manos temblorosas mientras yo sostenía una de las maletas con 5 millones de pesos, preguntándome si esta sería la última vez que vería a mi nieta. «Mamá, ¿y si es una trampa?», susurró Eduardo mientras subíamos lentamente por la rampa hacia el tercer nivel del estacionamiento. «Entonces, enfrentaremos las consecuencias juntos», respondí, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que se escucharía por encima del ruido del motor. El nivel 3 estaba prácticamente vacío. Solo había 2 o 3 autos dispersos y la fuente en el centro, iluminada por luces azules que creaban un ambiente fantasmagórico. Las 7:58 p.m. marcaba mi reloj cuando estacionamos cerca de la fuente, exactamente donde nos había indicado el secuestrador. «Recuerda», le dije a Eduardo, «sin movimientos bruscos, sin tratar de ser héroe, solo queremos que nos devuelva a Marisol». A las 8:00 p.m. exactas, una camioneta negra con vidrios polarizados apareció desde el otro extremo del estacionamiento. Se detuvo a unos 20 metros de nosotros y por unos segundos que se sintieron eternos, nadie se movió. Finalmente, un hombre salió del vehículo. Era alto, corpulento, con una gorra que le cubría gran parte del rostro. Caminó hacia nosotros con una seguridad que me heló la sangre. «Señora Morales, Eduardo, veo que siguieron las instrucciones. ¿Dónde está Marisol?», preguntó Eduardo inmediatamente. «Primero quiero ver el dinero», respondió el hombre con esa voz áspera que ya conocíamos del teléfono. Eduardo abrió una de las maletas, revelando los fajos de billetes perfectamente organizados. El hombre se acercó, tomó algunos fajos y los revisó con la experiencia de alguien que había hecho esto antes. «Muy bien, el dinero está completo». Hizo una seña hacia la camioneta y otro hombre bajó, pero venía solo. «¡Espera!», gritó Eduardo. «¿Dónde está mi esposa?». «Su esposa está en un lugar seguro, pero primero necesito asegurarme de que no hay sorpresas desagradables». En ese momento, 3 autos más aparecieron desde diferentes direcciones, rodeándonos completamente. Mi sangre se congeló al darme cuenta de que no éramos nosotros quienes habíamos tendido una trampa, sino que habíamos caído en una. «¿Qué está pasando?», pregunté con voz temblorosa. «Lo que está pasando, doña Josefina, es que ustedes van a entregar ese dinero y además van a venir con nosotros». «Eso no era el trato», gritó Eduardo. «El trato cambió. Verán, resulta que ustedes saben demasiado sobre nuestras operaciones y no podemos permitir testigos». Fue entonces cuando me di cuenta de la horrible verdad. Este no era un secuestro por dinero, era algo mucho más grande y más peligroso. Y nosotros acabábamos de caminar directamente hacia una muerte segura. «Por favor», supliqué, «tenemos una nieta de 5 años que nos necesita. Pueden quedarse con el dinero, pero déjenos ir». El hombre se rió con una crueldad que me cortó hasta el alma. Su nieta ya no va a necesitar a nadie después de esta noche. Eduardo se lanzó contra él en un momento de desesperación total, pero los otros hombres lo sometieron inmediatamente. Fue entonces cuando escuché el sonido más hermoso del mundo, sirenas de policía aproximándose. «¡Maldición!», gritó el líder. «¡Los siguieron!». «No», gritó Eduardo desde el suelo. «No trajimos a nadie».
Pero las sirenas se hacían más fuertes y las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las paredes del estacionamiento. El detective González había desobedecido nuestras órdenes y había seguido nuestra señal de GPS desde la distancia. ¡Corran!, gritó el líder, pero ya era demasiado tarde. Los autos policiales bloquearon todas las salidas del estacionamiento y en cuestión de segundos el lugar se llenó de oficiales armados gritando órdenes. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo! En medio del caos, mientras los criminales eran arrestados uno por uno, solo podía pensar en una cosa: ¿dónde estaba Marisol? El arresto de los secuestradores fue solo el comienzo de una revelación que destrozaría todo lo que creía saber sobre mi familia. Mientras los criminales eran esposados y llevados a las patrullas, el detective González se acercó a Eduardo y a mí con una expresión que no auguraba nada bueno. «Señora Morales, necesitamos hablar urgentemente». «¿Encontraron a Marisol?», pregunté con el corazón en la garganta. «Eso es exactamente de lo que tenemos que hablar». Nos llevaron a la estación de policía, donde en una sala de interrogatorios, el detective González nos mostró una serie de fotografías que me quitaron el aliento. Eran fotos de vigilancia de Marisol en el aeropuerto de Monterrey, fechadas 3 días después de su supuesta desaparición. «Señor Torres, su esposa no fue secuestrada. Ella salió del país voluntariamente». Eduardo se quedó mirando las fotos, como si fueran escritas en un idioma extranjero. «Eso es imposible. Yo vi su ropa en la pared, escuché su voz en el teléfono». La ropa fue plantada. La voz del teléfono era una grabación de conversaciones previas que estos criminales habían recopilado mediante intervenciones ilegales a su línea telefónica. ¿Pero por qué?, susurré, sintiendo que el mundo se desmoronaba bajo mis pies. «Señora Morales, su nuera está involucrada en una red de lavado de dinero que opera entre México y Estados Unidos. Ha estado usando el negocio de repuestos automotrices de su hijo para lavar dinero del narcotráfico durante los últimos 2 años». Eduardo se puso de pie como si le hubieran dado una descarga eléctrica. «Eso es mentira. Yo manejo todos los aspectos de mi negocio». «¿Realmente? ¿Maneja usted las cuentas por cobrar internacionales? ¿Las transferencias a proveedores en Estados Unidos? ¿Los pagos en efectivo de clientes especiales?». La cara de Eduardo se puso pálida como la cera. Durante los últimos 2 años, Marisol había insistido en encargarse de esa parte del negocio, diciendo que quería ayudar y que tenía experiencia en contabilidad de su trabajo anterior. «Los 2.3 millones de pesos que su negocio reportó en ganancias el año pasado», continuó el detective, «en realidad provienen de dinero lavado del cártel de los Hermanos del Norte». «Yo no sabía nada», gritó Eduardo. «Si esto es verdad, yo soy una víctima también». «Sabemos que usted no estaba al tanto», confirmó González, «pero su esposa sabía que estábamos cerca de descubrir la operación. Por eso desapareció, y por eso sus socios decidieron usar el falso secuestro para obtener dinero de ustedes antes de que todo colapsara». Me senté pesadamente en la silla, sintiendo como si todos mis órganos se hubieran convertido en plomo. «¿Está diciendo que Marisol planeó todo esto? ¿Que sabía que nos iban a extorsionar?». «No exactamente. Marisol huyó para salvarse a sí misma, pero sus socios criminales decidieron aprovechar la situación para extorsionar a la familia. Sabían que ustedes tenían activos y que pagarían cualquier cosa por salvarla». «¿Y dónde está ella ahora?», preguntó Eduardo con voz quebrada. «Según nuestras fuentes, está en Houston, Texas, bajo protección del cártel, mientras las cosas se calman aquí en México». Eduardo se desplomó, cubriéndose la cara con las manos. «Entonces mi esposa, la madre de mi hija, me convirtió en un criminal sin que yo lo supiera. Y luego sus socios trataron de robarnos todo lo que teníamos». «Hay más», continuó el detective González, y yo sentí que mi corazón no podía soportar más revelaciones. «El dinero que ustedes trajeron esta noche, los 5 millones de pesos, van a ser confiscados como evidencia, y el negocio de repuestos será cerrado mientras investigamos todas las transacciones de los últimos 3 años». «¿Qué?». Me puse de pie tambaleándome. «¿Están diciendo que perdimos todo y no vamos a recuperar nada?». «Señora Morales, la casa que hipotecó seguirá siendo suya, pero tendrá que pagar el préstamo de 3.5 millones de pesos sin los ingresos del negocio de su hijo. Y el dinero en efectivo que entregaron puede ser considerado producto de actividades ilícitas». Eduardo comenzó a llorar como un niño. «Marisol nos destruyó completamente».
Pero hay algo más que necesitan saber, dijo el detective, y su tono se volvió aún más grave. Camila, su nieta, ha estado viviendo todo este tiempo en una casa donde se lavaba dinero del narcotráfico. Servicios Sociales va a revisar su situación. En ese momento entendí que habíamos perdido mucho más que dinero. Habíamos perdido nuestra familia, nuestra estabilidad y potencialmente a la única luz que nos quedaba en medio de toda esta oscuridad. 3 semanas después de esa noche fatídica en Plaza Fiesta, me encontré sentada en una oficina de servicios sociales, luchando por mantener la custodia de Camila mientras mi mundo se desmoronaba sistemáticamente. La trabajadora social, una mujer joven llamada licenciada Herrera, revisaba el expediente de nuestra familia con una expresión que oscilaba entre la compasión y la preocupación profesional. Señora Morales, entiendo que esta situación es extremadamente difícil para usted, pero debo considerar el bienestar de la menor. Camila estaba sentada a mi lado, coloreando en un libro que le había comprado, ajena a que se estaba decidiendo su futuro. En las últimas semanas había preguntado constantemente por su mamá, y cada vez me rompía el corazón tener que inventar excusas sobre por qué Marisol no regresaba. Mi nieta es lo único que me queda, le dije a la licenciada. Su padre está destruido emocionalmente, pero yo puedo cuidarla. He criado hijos antes. El problema, señora Morales, es su situación financiera. Según los reportes, debe 3.5 millones de pesos en préstamos hipotecarios con pagos mensuales de 87,000 pesos. Sin los ingresos del negocio de su hijo, que ha sido clausurado indefinidamente, ¿cómo planea mantener a una niña de 5 años? La pregunta era válida y brutal. Mis ahorros de 300,000 pesos habían sido confiscados como parte de la investigación. Mi pensión de enfermera era de apenas 8,000 pesos mensuales. Los trabajos de enfermería privada que había estado haciendo los últimos años ya no eran una opción a mi edad y con el estrés que había estado viviendo. Puedo buscar trabajo, mentí, sabiendo que a los 63 años y con todo este escándalo sería prácticamente imposible. Señora Morales, también tenemos que considerar el trauma psicológico que ha sufrido Camila. Según el reporte psicológico, la niña muestra signos de ansiedad severa y ha desarrollado algunos comportamientos regresivos. Era cierto, Camila había comenzado a mojar la cama otra vez, algo que no había hecho desde los 2 años. Se despertaba gritando por las noches y había dejado de hablar sobre su mamá, como si su mente infantil hubiera decidido que era más seguro pretender que Marisol nunca había existido. «Tengo una propuesta», dijo la licenciada Herrera. Su hermana Rosa ha expresado interés en cuidar a Camila temporalmente. Ella tiene estabilidad económica y un hogar apropiado para una niña. Rosa vive en Guadalajara, protesté. Eso significaría separar a Camila de todo lo que conoce, de su escuela, de sus amigos, pero también la alejaría del ambiente traumático donde ocurrieron todos estos eventos. En ese momento, Eduardo entró a la oficina. En 3 semanas había perdido 15 kilos y parecía haber envejecido 10 años. Su negocio había sido oficialmente clausurado y él enfrentaba posibles cargos criminales por complicidad involuntaria en lavado de dinero. «¿Cómo está mi hija?», preguntó inmediatamente. «¡Papá!», gritó Camila, corriendo hacia él. «¿Ya regresaste de trabajar?». Eduardo la abrazó con una desesperación que me partió el alma. «Sí, princesa. Papá ya regresó». «Señor Torres», dijo la licenciada Herrera, «necesitamos discutir sus planes a futuro. ¿Ha considerado la posibilidad de mudarse a Guadalajara con su hermana Rosa y Camila?» «No puedo irme de Monterrey», respondió Eduardo. «Tengo que quedarme aquí para los procedimientos legales. Además, necesito encontrar trabajo para poder pagar las deudas que Marisol nos dejó». «¿Qué tipo de deudas?», preguntó la licenciada. Eduardo sacó una carpeta llena de papeles. Resulta que Marisol también pidió préstamos a prestamistas privados usando como garantía equipos del negocio. Debo 800,000 pesos adicionales a personas que no son muy pacientes con los pagos atrasados. Mi corazón se hundió aún más. No solo habíamos perdido todo lo que teníamos, sino que también estábamos en deuda con prestamistas ilegales que podrían hacernos daño físico. «Abuela», me dijo Camila, tirando de mi vestido, «¿por qué mamá no me llama por teléfono como prometió?». Miré a Eduardo, luego a la licenciada Herrera, y tomé la decisión más difícil de mi vida. «Camila, mi amor, ¿te gustaría ir a vivir una temporada con tu tía Rosa
Ella tiene una casa muy bonita con un jardín grande donde puedes jugar. ¿Tú y papá van a venir también? Papá y yo tenemos que arreglar unas cosas aquí primero, pero te vamos a visitar muy seguido. ¿Y mamá? ¿Mamá va a saber dónde encontrarme? Eduardo se arrodilló frente a su hija y con una honestidad brutal que me sorprendió, le dijo: Camila, mamá se fue muy lejos y no sabemos cuándo va a regresar, pero papá y la abuela te prometen que siempre vas a estar segura y amada. Por primera vez en 3 semanas, Camila comenzó a llorar. No el llanto de un berrinche infantil, sino el llanto desgarrador de una niña que finalmente entendía que su mundo había cambiado para siempre. 6 meses después, estoy sentada en un pequeño departamento de 2 habitaciones en una zona popular de Monterrey, escribiendo esta historia en una computadora usada que compré con mi primer salario como enfermera en una clínica de ancianos. La casa que representaba mis 30 años de trabajo fue embargada hace 4 meses, cuando no pude cubrir los pagos del préstamo hipotecario. Los 5 millones de pesos que entregamos esa noche siguen confiscados mientras las autoridades desenredan la red de lavado de dinero en la que Marisol nos involucró sin nuestro conocimiento. Eduardo consiguió trabajo como mecánico en un taller pequeño, ganando una fracción de lo que generaba con su negocio de repuestos. Pero está vivo, está sobrio, y poco a poco está reconstruyendo su relación con Camila, quien ahora vive con mi hermana Rosa en Guadalajara. Los fines de semana que podemos costear el viaje en autobús, vamos a visitarla. Cada vez está más alta, más madura, y aunque aún pregunta por su mamá, ha comenzado a aceptar que algunas preguntas no tienen respuestas fáciles. La investigación reveló que Marisol efectivamente estaba en Houston, pero no como víctima. Era una pieza clave en una operación que lavaba aproximadamente 50 millones de pesos anuales a través de pequeños negocios familiares como el de Eduardo. Cuando las autoridades estadounidenses la localizaron, ya había comenzado una nueva vida con una identidad falsa y una cuenta bancaria en las Islas Caimán con más de $2 millones. ¿Sabías?, le pregunté a Eduardo una tarde mientras tomábamos café en mi pequeña cocina. ¿Hubo alguna señal de que algo no estaba bien? Eduardo reflexionó largo tiempo antes de responder. Había cosas extrañas, mamá. Clientes que pagaban en efectivo cantidades enormes por repuestos básicos, transferencias bancarias de empresas que nunca había escuchado. Pero Marisol siempre tenía explicaciones lógicas, y yo quería creer que finalmente estábamos prosperando. No te culpes, hijo. Ella nos manipuló a todos. ¿Sabes qué es lo que más me duele?, me dijo, con lágrimas en los ojos. No es el dinero perdido, ni siquiera la traición. Es que Camila va a crecer sin su madre, porque yo no fui lo suficientemente inteligente para darme cuenta de lo que estaba pasando en mi propio negocio. Esa noche, después de que Eduardo se fue a su propio departamento pequeño al otro lado de la ciudad, me senté a escribir esta historia. Porque he aprendido que a veces, cuando perdemos todo lo material, lo único que nos queda es la verdad. Y la verdad es que el amor familiar puede sobrevivir a la traición, a la pobreza y hasta a la pérdida de todo lo que creíamos que nos definía. Camila me llamó por teléfono ayer desde Guadalajara. Abuela, me dijo con esa vocecita que sigue siendo mi razón para levantarme cada mañana. La tía Rosa me está enseñando a hacer galletas. Cuando vengas el próximo fin de semana, ¿me ayudas a hacer algunas para papá? Por supuesto, mi amor, le respondí, sintiendo que mi corazón se llenaba de una felicidad que ningún dinero podría comprar. No sabemos si algún día recuperaremos algo de lo que perdimos económicamente. Los abogados dicen que es posible que eventualmente nos devuelvan parte del dinero confiscado, pero será un proceso de años. Lo que sí sé es que esta experiencia nos enseñó que la verdadera riqueza no está en las casas, los negocios o las cuentas bancarias. Está en la capacidad de una familia de mantenerse unida cuando todo lo demás se desmorona. Eduardo está yendo a terapia para lidiar con la culpa y la traición. Yo estoy aprendiendo a vivir con menos, pero con más propósito. Y Camila está creciendo rodeada del amor de una familia que, aunque rota, sigue siendo incondicional. Si han llegado hasta aquí en mi historia, quiero pedirles algo. Si han encontrado valor en estas palabras, si de alguna manera mi experiencia los ha conmovido o les ha enseñado algo sobre el amor familiar y la supervivencia, por favor denle like a este video y suscríbanse al canal. Compartan en los comentarios desde dónde están viendo esta historia
¿Y qué hora es en su país? Porque me da mucha fortaleza saber que hay personas en todo el mundo que pueden conectar con nuestro dolor y nuestra esperanza. Porque al final del día, todos somos vulnerables a que nuestras vidas cambien de un momento a otro. Todos podemos encontrarnos un día descubriendo que las personas en quienes más confiábamos no eran quienes pensábamos que eran. Pero también todos tenemos la capacidad de comenzar de nuevo, de reconstruir y de encontrar felicidad en lugares donde nunca pensamos buscarla. Mi nombre es Josefina Morales, tengo 63 años, y aunque perdí mi casa, mis ahorros y la confianza en mi nuera, gané algo mucho más valioso: la certeza de que el amor verdadero no se puede robar, no se puede embargar y no desaparece detrás de ninguna pared. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima historia.